He titulado el tema de hoy, Descubriendo tu propósito. Y antes de continuar con la presentación, quiero leerte algo. Y dice: todo lo creado en el universo fue creado con un propósito específico, con una función dirigida a la obtención de un resultado. Nada de lo existente es consecuencia de la casualidad. En esa misma línea de pensamiento se circunscribe la vida del cristiano. Somos seres espirituales creados con un propósito, un fin específico, algo que solo nosotros podemos llevar a cabo en esta vida, que encaja a la perfección en el gran diseño de Dios de la historia de la humanidad. Cuando Dios creó al hombre, lo colocó en el huerto del Edén. Esa creación tenía un propósito específico: gobernar, administrar y multiplicarse en la tierra. Todo lo que Dios hace es bueno y su finalidad es de bendición. Dios quiere que disfrutemos de la plenitud de su presencia, de la creación, y que prosperemos en todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué sucede cuando el hombre pierde su propósito? Se invierten las funciones y en lugar de gobernar el hombre al mundo como fue diseñado por Dios, el mundo termina gobernando al hombre. Si sientes que el mundo se te viene encima, que las cargas que tienes por delante son demasiado pesadas para llevar, si sientes un peso aplastante sobre tus hombros, quizás sea el momento de preguntarte si estás viviendo conforme al propósito de Dios en tu vida. En la Biblia abundan ejemplos de hombres y mujeres que cumplieron su propósito. Todos ellos tienen algo en común: decidieron poner sus vidas en manos de Dios para llevar a cabo el desafío que tenían por delante. Fueron personas que no solo nacieron con un propósito, como tú y como yo, sino que además se animaron a creerle a Dios y conquistaron sus sueños. Esta noche yo te pregunto: ¿tú tienes identificado tu propósito? ¿Sabes por qué estamos en esta tierra? Hay propósitos en lo particular y hay propósitos en general. El ser humano tiene necesidades básicas espirituales: conocer a Dios, encontrar libertad, vivir para la gloria de Dios y descubrir su propósito. Yo me quiero centrar en este último, que es descubrir tu propósito. Como lo mencioné, hay propósitos particulares y hay propósitos generales para todos los que somos hijos de Dios. Hay que descubrir nuestro propósito en Dios y caminar en Él. Normalmente cuando se está llegando el fin de año, ¿qué hacemos todos? Haces una lista y empiezas a enumerar tus propósitos. Quiero cambiar de carro, este año quiero comprar una casa, quiero hacer una maestría, quiero terminar mi carrera. Hacemos un sinfín de propósitos. La pregunta es: cuando llega el siguiente diciembre, volteas a ver tu lista y ¿cuántos se cumplieron? Quizás algunos no se cumplieron por causas ajenas, por algo que no estaba en tus manos, pero quizás otros sí estuvieron en tus manos y simplemente no los cumpliste. La importancia de descubrir nuestro propósito es porque una persona que no tiene un propósito no vive, solo existe. Una persona que no tiene propósito se siente siempre vacío y no sabe por qué. Una persona que no tiene propósito no desarrollará los dones y talentos que Dios le dio. En resumen, su vida no tiene sentido. Esta noche yo no sé cuántas personas puede haber aquí que aún no tienen un propósito definido. Y quizás hay personas que ya lo tienen, quizás solamente falte a lo mejor reubicarlo, a lo mejor posiblemente cambiar ciertas cosas para llegar al cumplimiento de él.
Pero si tú estás entre los primeros que aún no se ha definido el propósito en esta tierra para el que tú viniste, es un buen tiempo para hacerlo. Es un buen tiempo para tomar en cuenta qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida y qué es lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Como lo mencionamos, un propósito específico en lo natural. Quiero comprar un carro, quiero comprar una casa, me quiero casar para aquellos que aún no están casados. Este año sí quiero tener hijos. Bueno, también es un buen propósito. Y en la medida que nosotros vamos caminando y vamos conociendo a Dios, podemos entender que para cumplir un propósito siempre y en todo momento debemos de estar pegados de su mano. Debemos de caminar con Él, porque en la medida de que nuestra comunión vaya creciendo, que nuestra comunión sea más estrecha con Dios, Él va a darnos la respuesta que nosotros estamos esperando. Necesitas descubrir tu propósito. Dios te ha diseñado con talentos, Dios te diseñó con dones, Dios te diseñó desde antes de que nosotros naciéramos. Dios ya nos diseñó y ya tenía un propósito preparado para nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo con ese sueño que tenía Dios? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Ese sueño de Dios para nuestra vida, ¿lo estamos cumpliendo o no lo estamos cumpliendo? Podemos ser buenos padres. Tú te puedes levantar a las 5 de la mañana, te puedes ir a tu trabajo, trabajas 8 o 10 horas, regresas a tu casa, te das un baño, te pones a cenar y quien cualquiera de nosotros podemos pensar es un buen padre. Y en realidad es porque es una persona responsable, estás viendo por el bien de tu familia. Sin embargo, ¿qué propósito estás encontrando en esa área? Jóvenes, ustedes pueden levantarse temprano, sacan las mejores calificaciones, tienen las mejores notas. La pregunta es, ¿estás cumpliendo el propósito o estás encaminado al propósito que quiere Dios para tu vida? Muchas veces creemos que lo estamos cumpliendo. Muchas veces creemos que lo estamos llevando a cabo porque nos va bien, porque tenemos un buen empleo, Dios nos bendice. La pregunta sigue siendo, ¿realmente estás caminando bajo tu propósito? Tu propósito, déjame decirte, es más grande de lo que tú crees. Quizás nosotros decimos, bueno, con alcanzar la gerencia, con alcanzar la jefatura, con alcanzar la dirección, con tener un negocio propio, todo me va a ir bien. Y sin duda, a la base, el esfuerzo tiene una remuneración y te tiene que ir bien. Pero eso no es tu propósito. Mucho de lo que te pasa como cristiano va asociado a tu propósito, aún en las cosas difíciles. Y yo te exhorto esta noche, no te vayas de esta vida sin haber descubierto tu propósito. No te vayas de esta tierra sin haber descubierto tu propósito. Si Dios desde antes de que naciéramos, Él ya lo tenía destinado, nosotros solamente es llevarlo al cumplimiento. Y depende únicamente de nosotros, porque Dios ya lo tiene. Ahora tú me puedes decir, ¿cómo puedo identificar el propósito? Te voy a dar una definición que dice: el propósito es el motivo o razón principal para realizar o hacer algo, o que se dirige a un objetivo. Guía nuestras acciones y guía nuestras decisiones. Ya lo vamos acomodando, ya vamos más o menos encontrando la razón. Además, nuestro propósito general, y lo voy a mencionar, aunque lo vamos a seguir más adelante, el propósito general es lo que Dios nos manda: que amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Además de nuestro propósito general por el que estamos en la tierra, es glorificar a Dios, gozar de tener una relación con Él y luego amar a los demás de la misma forma en que Dios los ama.
Si tú ya conoces de Dios, si tú ya tienes una comunión con Dios. Y ahorita lo cantábamos, yo te decía, no pienses más que en una sola cosa. Enfócate en glorificar su nombre, enfócate en adorar su presencia. Dios ha diseñado planes para cada uno de nosotros, de modo que vivamos dentro del propósito. Ahora, te quiero decir, aquí yo tengo una pregunta que dice, ¿cómo vivir en propósito? Y esto es algo que a mí me impacta y me reta, porque dice, es el propósito de una persona, se empieza a construir con su relación con su Padre. El propósito de una persona se empieza a construir con su relación con su Padre. ¿Sí? En la Biblia podemos ver que la bendición de los hijos reposaba en la boca del Padre. El Padre los bendecía y eran de bendición. En la Biblia nos explica cómo un padre bendecía a su hijo y cómo un padre heredaba a sus hijos. Y aquí yo me quiero extender un poquito más y yo te quiero preguntar, ¿es real? ¿Estás bendiciendo tú a tus hijos? ¿Qué ejemplo estás siendo tú para tus hijos? Como padres, y ya lo mencionamos, como padres hacemos nuestro mayor esfuerzo para que no falte un techo, para que no falte un pan. Pero yo te quiero preguntar esta noche, ¿cuántas veces tu hijo te ha visto de rodillas pidiéndole a Dios? Aquellos que lo hacen, los felicito. Pero ¿cuántas veces mi hijo me ha visto a mí de rodillas buscando la presencia de Dios y pidiendo por mi familia? ¿Qué ejemplo estamos dando a nuestros hijos para que ellos también cumplan su propósito? Soy buen padre para mis hijos, ellos, y tengo la seguridad. Es mi pregunta, soy buen padre y tengo la seguridad de que ellos van a cumplir su propósito. Mi bendición yo la estoy dando a ellos. Yo quiero que ellos sean mejor que yo, que mi techo sea apenas el piso de ellos. Pero ¿qué estoy haciendo en lo espiritual para que ellos vean a un papá rendido a los pies de Cristo buscando lo mejor para sus vidas? ¿Cómo eres como esposo, como esposa? ¿Cómo vamos con esa tarea? ¿Cómo estamos tratando a la mujer que Dios nos dio como compañera? ¿Cómo estás tratando al hombre que Dios te dio como compañero? Ambos como matrimonio, como pareja, estamos siendo de ejemplo a nuestros hijos. Tú te puedes preguntar o podemos tener muchas dudas y decir, bueno, es que trabajo todos los días bien duro y estoy cumpliendo mi función como proveedor, y eso es bueno. Pero ¿cómo es tu relación con Dios? Si nosotros como padres no llegamos a cumplir el propósito que Dios ha diseñado para nosotros, ¿cómo voy a pedir a Dios que cumpla el propósito en la vida de mis hijos? Si nosotros como esposos estamos dando un ejemplo, quizás no el mejor ejemplo para nuestros hijos, ¿cómo voy a pedir a Dios que mi hijo tenga la mejor esposa, que mis hijas tengan el mejor esposo, si yo no he sabido dar un ejemplo? ¿Cómo vamos con eso? Ahora, más allá, estamos hablando en un sentido de que conocemos a Dios y estamos haciendo y buscando su voluntad. Pero ¿qué hay cuando no estás de la mano de Dios? ¿Qué hay cuando tu vida puede estar vacía? ¿O qué hay cuando tu vida no tiene un sentido? Hay personas que pueden decir, oye José, pues, bueno, fallé. Ahorita, hoy por hoy, no soy el mejor ejemplo para mi familia. Fallé, fui débil, me ganó la tentación. Y yo no estoy juzgando cuando esas cosas suceden.
Lo que yo te puedo decir es que mientras tu vida sea una vida estrecha con Dios, que tu vida sea de comunión con Dios, va a ser más difícil que este tipo de cosas se puedan presentar. Se van a presentar sin duda, porque nosotros estamos en una tierra donde hay maldad. Nosotros estamos viviendo en un mundo donde hay maldad, pero de la mano de Dios es más difícil que eso nos pueda atacar, o imposible si nosotros estamos bien conectados con Dios. Ahora, a los jóvenes, chavos, no se quedan atrás. ¿Quieres tener larga vida? ¿Quieres tener una vida en abundancia? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? Honra a tu padre y a tu madre. Yo no puedo decir que haya sido el mejor hijo. Trato de serlo. Pero me tomo de esa palabra y en la medida de lo que yo puedo hacer, yo busco honrar a mis padres. Por esto Dios se manifiesta como nuestro Padre. Quizás tú puedes decir, bueno, es que yo no tuve el ejemplo de un padre. Yo no tuve el ejemplo de ese papel del hombre de la casa. Yo no tuve el ejemplo de una mamá. Ni siquiera conocí a mis padres. Y la Biblia, y aquí yo te puedo decir esto. Por eso Dios se manifiesta como nuestro Padre, porque viene a corregir el propósito de nuestras vidas. No importa si tú no conociste a tu papá, o no importa si tú no conociste a tu mamá. Tenemos un Padre que es el mejor ejemplo del cual nos podemos tomar. Dios nos manda y Dios nos pide caminar de la mano con Él. Yo quiero que leamos Jeremías 29:11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperas. Ya lo ha dicho Dios. Y Él ya dentro de su plan, ya tiene destinado lo que nosotros vamos a hacer. El punto es, nosotros queremos caminar en eso o hacia dónde queremos dirigirnos. Tus dones, talentos y habilidades que Dios te ha dado llevan el fin de cumplir tu propósito en lo personal como en lo general. Y regreso quizás al tema de nosotros como padres, porque un padre puede desatar la bendición hacia los hijos a través de sus palabras, pero también desata la bendición a través del ejemplo y de sus acciones. Yo puedo decir, tú eres un campeón. Yo puedo decir, tú vas a ser un profeta, tú vas a ser un predicador, pero ¿cuáles son mis acciones? ¿Cómo me estoy presentando yo delante de ellos? ¿Cuántas personas en tu trabajo saben que conoces a Dios, que eres cristiano? ¿Cuántas personas en tu escuela saben que tú eres cristiano, que tú eres una persona llamada hijo de Dios? Ese ha sido nuestro llamado. Amar a nuestro prójimo como Dios lo ama, como amamos a Dios. ¿Cómo podemos amar a un ser que no vemos si cuando el que tenemos al lado vivimos en una bronca? ¿Cómo podemos decir yo amo a Dios cuando pongo botes afuera de mi banqueta para que no se estacionen? ¿Cómo podemos decir yo amo a Dios cuando el ejemplo que podemos estar transmitiendo no es el correcto? Yo en lo personal
tuve un padre que me dio el mejor de los ejemplos. Sé que tuve un padre y tengo una mamá que todos los días están orando por nosotros. ¿Qué haces tú por tus hijos? ¿Dónde los quieres ver? ¿Hacia dónde quieres que lleguen? Dios nos ha llamado a ser discípulos en esta tierra. ¿Cuántos discípulos estamos haciendo en nuestra casa? ¿Cuántos discípulos estamos haciendo en nuestro trabajo? ¿Cuántos discípulos estamos haciendo en nuestra escuela? Y no es una palabra y no es un tema para estar juzgando y para estar criticando ni demás. Es un tema para poder llegar e ir con Dios y pedirle que Él nos mantenga en el caminar en nuestro propósito. Sin Dios nada podemos hacer. Parte fundamental de una persona con propósito es de estar haciendo discípulos, ya lo mencionamos, y esto lo podemos ver en Juan 15:16, que dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca y nuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os los dé. Parece sencillo, pero a veces nos cuesta tanto trabajo que es un buen tiempo para hacerlo, ¿no? Ahora, cuando estamos cumpliendo y cuando estamos caminando en el propósito que Dios ha diseñado para nuestra vida, no todo es color de rosa. En el propósito también se sufre. Pero quiero decirte esta noche que es mejor sufrir caminando en el propósito que sufrir sin tener un propósito en el cual tenemos que llegar. Cuando estamos sufriendo y caminando en el propósito, sabemos que hay un fin y hay una esperanza. Pero cuando caminamos y cuando estamos sufriendo sin un propósito, no sabemos a dónde vamos a llegar, ni qué va a pasar mañana. Si tú esta noche sientes que hay que rectificar algunas cosas, es un buen tiempo para hacerlo. Es un buen tiempo para venir a Dios y decirle: Señor, quizás muchas cosas me he equivocado, quizás muchas cosas no he hecho bien, pero hoy vengo ante ti para que tú me corrijas y para que tú me encamines, porque quiero encontrar el verdadero propósito para el que tú me trajiste. A mí me impacta mucho la historia de José. Los que la conocemos sabemos que José, Dios lo preparó y Dios tenía un propósito para su vida, para su vida en lo particular y para su vida también para lo general, para el pueblo de Israel. Pero José padeció, fue vendido por sus hermanos, fue acusado, fue puesto en la cárcel. Pero finalmente y después de todo, Él cumplió su propósito. Y es algo que yo te quiero mostrar en Pedro, primera de Pedro 5:10, que dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea toda la gloria. Si ya nosotros descubrimos y encontramos nuestro propósito, pero estamos batallando para caminar en Él, esta noche podemos pedirle a Dios que quite cualquier obstáculo que esté impidiendo en nosotros caminar con Él. ¿Qué obstáculos podemos encontrar? Cadenas o lazos de amargura. Muchas veces nos cuesta tanto trabajo perdonar algo que nos hayan podido hacer, y ese mismo
trabajo que nos cuesta perdonar, también de esa misma manera nosotros no podemos alcanzar el propósito. Porque ese lazo, esa cadena de amargura que estamos teniendo en nuestra vida no nos permite avanzar para encaminarnos y hacer lo que Dios ha diseñado para nuestra vida. Otro puede o pudo haber sido un mal ejemplo de nuestros padres. ¿Cómo voy a llegar allá si mi papá no hizo ni la mitad de lo que él me está pidiendo que haga o de lo que yo quiero hacer? Pues es muy difícil, ¿no? Temores y miedos. Muchas veces no nos arriesgamos a ir más allá porque el temor es el que nos inunda. Muchas veces no nos arriesgamos a ir más allá, a alcanzar el propósito de Dios porque tenemos miedo de no lograrlo, de no encontrarlo. Pero Dios te dice esta noche, y Dios lo declara, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y si tú crees en esa palabra, este es un reto para todos nosotros esta noche. Una enfermedad nos puede también desviar de nuestro propósito. Nos centramos tanto en lo que tenemos y cómo lo queremos solucionar que estamos perdiendo lo verdaderamente importante. Si tú eres un creyente en Dios y si tú crees en lo que vino Jesús a hacer en la cruz, Él sufrió por nuestros dolores, Él llevó nuestras enfermedades, por su llaga nosotros somos sanos el día de hoy. Que una enfermedad no te impida caminar y cumplir el propósito para el que tú estás diseñado. Hace algunos años acabamos de pasar por una pandemia donde hubo mucha muerte. Y quizás muchos de nosotros, después de la pandemia, como quieras, sufrimos o tuvimos esos pensamientos de que no me vaya a dar, porque cuánta gente quizás no pudimos haber conocido que ya no está entre nosotros. Los pensamientos de muerte, cuando nos atacan, son muy difíciles de poder quitar. Pero cuando venga un pensamiento de muerte a tu vida, tú levantas tus manos y tú puedes decir que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo me va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Si Jesús lo dijo, nada te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Y hoy yo me tomo de esa palabra, que nada me puede hacer frente todos los días de mi vida. Quizás puedo pasar pruebas, quizás puedo pasar luchas, quizás puedo pasar angustias, quizás puedo vivir en tristeza, pero déjame decirte que la tristeza solamente dura en la noche, porque la alegría del Señor viene al amanecer. Gracias. No temas en encontrar tu propósito. No temas en ir encaminado a tu propósito. Ya lo tenemos. Dios lo diseñó desde antes de nacer. Ya lo tenemos. Si hay aquí personas que nos visitan por primera vez, déjame decirte que si Dios está de tu lado, vas a descubrir y vas a caminar en tu propósito. Si tú vienes a los pies de Cristo, si tú aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, Él va a cambiar tu vida. Y a partir de hoy, tu vida no puede ser la misma. A partir de hoy, tu vida va a cambiar. Solo vamos a dejarlo que Él haga la obra. ¿Qué otro obstáculo puede atentar con no cumplir el propósito de Dios? Es que me falta una cosa, me falta otra. A veces hasta podemos decir, es que no tengo dinero, pues no puedo ir ni siquiera a la iglesia. Pero cuando tú le crees a Dios, Él se vuelve tu proveedor. Cuando tú le crees a Dios, Él se vuelve tu proveedor y Él te va a dar todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria.
seamos y vivamos conforme a lo que Dios nos ha pedido esta noche. Vivamos conforme al propósito que Dios ha diseñado para nuestra vida. Yo no sé por lo que tú hayas pasado. Yo no sé el ejemplo que tú hayas tenido. Lo que sí sé es que cuando tú estás rendido a un Dios que todo lo puede, la vida no puede ser la misma. Caminemos en el propósito de Dios y hagamos su voluntad y amemos a nuestro prójimo. Que seamos ejemplo para nuestra familia, que seamos ejemplo en nuestro trabajo, que seamos ejemplo en nuestra escuela, que seamos ejemplo en nuestro vecindario, en donde quiera que estemos. Que la gente cuando te vea, esa persona pueda decir: yo quiero lo que él tiene. Cuando ellos entienden que tú tienes en tu corazón a Jesucristo y tienes un Dios que todo lo puede en tu vida. Amén. Para terminar, quiero leerte un extracto de un libro que estaba leyendo y es la historia de Saulo de Tarso, que también lo podemos ver en el libro de los Hechos. La Biblia nos relata en el libro de los Hechos la historia de Saulo de Tarso, quien posteriormente fue conocido como el apóstol Pablo. Saulo era un fariseo que estaba viviendo una vida fuera de su verdadero propósito. Era alguien que creía en Dios y creía estar haciendo lo correcto, pero no lo conocía. Tenía una comprensión distorsionada del Mesías y perseguía a los cristianos por todo el mundo antiguo para encarcelarlos y juzgarlos. Hasta que un día, camino a Damasco, Jesús intervino para cambiar su vida para siempre. Yo soy Jesús a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Pablo encontró su verdadero propósito cuando se encontró con Jesús. Y esta noche, si tú no has conocido de Jesús, yo quiero decirte que vas a encontrar tu verdadero propósito rindiéndote a los pies de Cristo. Esta noche tú vas a encontrar tu verdadero propósito si vienes a Dios. Quizá ya lo conoces, pero si vienes a Dios y le dices: Señor, lo que fui diseñado, quiero que lo cumplas en mi vida. Dios cambia los planes terrenales por planes divinos. Su comprensión de la vida cambió, su manera de ver el mundo cambió, por lo tanto también cambiaron sus decisiones de vida. Cuando nuestra vida entra en acuerdo con el cielo, el propósito de Dios nos es revelado. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Saulo solo fue obediente a su llamado. Tuvo un encuentro con Jesús. Esto cambió su vida para siempre. Pero además de creerle a Dios, se puso de acuerdo con el propósito divino por el cual fue creado y fue obediente. Cuando aprendemos a caminar alineados en los planes de Dios, nuestros caminos se enderezarán. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. El apóstol Pablo escribió más libros de la Biblia que ningún otro apóstol. Fundó más iglesias que ninguno. Recorrió todo el mundo conocido hasta esa época, cumpliendo con una gran comisión encomendada por Jesús a sus discípulos: llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Pablo le creyó a Dios, tuvo un encuentro con Él, se puso de acuerdo con el cielo y su vida cambió para siempre.